Son muchas las alternativas de ocio que ofrece el Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza. Nosotros vamos a realizar un agradable paseo cultural, hablando someramente de aquellas personas a las que la sociedad quiso rendir homenaje, erigiéndoles, en este bonito parque, esculturas o monumentos, por haber destacado en alguna de las ramas del saber, del arte o de la generosidad humana. Iniciamos nuestro recorrido en la Avenida de los Bearneses, justo en el punto de intersección con el Paseo de San Sebastián. Nos situamos en el costado izquierdo de la avenida, dejando a nuestra derecha la acequia de las Adulas. El primer monumento rinde homenaje a Joaquín Dicenta, nacido en Calatayud en 1862. Joaquín Dicenta es un hombre de letras que cultiva el periodismo, el teatro y la poesía. Alineado con la corriente naturalista, su obra aspira a reflejar la cruda realidad de la sociedad que le toca vivir. Republicano y ateo, su descendencia destaca en el mundo de la interpretación, siendo sus más significativos representantes Manuel y Daniel Dicenta, esposo, este último, de Lola Herrera. Seguimos caminando hasta alcanzar el memorial dedicado a Paco Martínez Soria. Originario de Tarazona, inicia su vida profesional trabajando de dependiente y agente comercial. Durante la Guerra Civil pierde su empleo, por lo que decide internarse en el mundo de la actuación. En 1940 forma su propia compañía de teatro, lo que no le impide iniciar una exitosa y prolongada relación con el cine. Bajo la dirección de Pedro Lazaga, protagoniza la película La ciudad no es para mí, con la que consigue un rotundo éxito. Le siguen un buen número de largometrajes que le consagran como uno de los actores más taquilleros. Fallece en 1982. A continuación, nos encontramos con el monumento a Miguel Fleta, quien preside, desde su pedestal, una bonita fuente. Nacido en diciembre de 1897 en Albalate de Cinca, llega a ser uno de los más sobresalientes tenores que ha dado la lírica española. Actúa en los teatros más importantes del mundo, incluidos el Metropolitan Opera House de Nueva York y la Scala de Milán, donde es dirigido por el propio Toscanini. Fallece tempranamente, a los 37 años de edad, a causa de un grave trastorno renal. Llegamos, seguidamente, al imponente monumento erigido con ocasión de la Exposición Hispano-Francesa de 1908. El león de bronce representa a la ciudad. A su lado, dos niños que llevan los atributos de Mercurio y una imagen de Minerva recrean el comercio y las artes, respectivamente. La otra parte del memorial se dedica a Basilio Paraíso, nacido en La Luenga, Huesca, en 1849. Basilio Paraíso es uno de los más ilustres representantes aragoneses de la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX. Licenciado en medicina, empresario, escritor y político, funda la emblemática fábrica de espejos La Veneciana, que alcanza relevancia nacional. De inicial adscripción republicana, preside la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza y es miembro fundador de Heraldo de Aragón. La escultura de Basilio Paraíso se coloca años después de su muerte, pues en vida no se consideró digno de tal homenaje. Seguimos avanzando hasta el final de la avenida
en donde se puede disfrutar de un bonito estanque que bordearemos para iniciar el camino de retorno por el otro costado de la avenida de los Bearneses. Durante el trayecto, iremos internándonos por sus diferentes espacios, a la búsqueda de memoriales significativos, como el erigido en 1967 en honor del nicaragüense Rubén Darío, con ocasión del centenario de su nacimiento. Ubicado en el entorno de la Rosaleda, el conjunto está constituido por un irregular y empinado pedestal de piedra, cubierto de hiedra y coronado por la figura estilizada de un niño desnudo, que con los brazos extendidos, atrapa a la poesía, simbolizada por una estrella. Nos detenemos nuevamente para rendir homenaje a Isabel Zapata, cuya placa se erige en la tapia sur del Jardín Botánico. Nacida en Zaragoza, pertenece a una destacada familia de jóteros. Durante casi 40 años, ejerce como profesora en la Escuela Municipal de Jota de Zaragoza. También dirige el grupo folclórico Raza Aragonesa y funda los coros y danzas de la sección femenina de Zaragoza. Retornando a la travesía de los Bearneses, avanzamos hasta alcanzar la glorieta de las 13 Rosas, presidida por 13 placas de acero galvanizado, que rememoran los nombres de 13 mujeres, de entre 18 y 29 años de edad, que son fusiladas en Madrid el 5 de agosto de 1939, tras ser condenadas por el bando franquista, 4 meses después de finalizada la Guerra Civil. Tras ascender por las escalinatas que nos conducen hasta la cima del Cabezo de Buenavista, llegamos a la fuente sobre la que se alza la imponente efigie de Alfonso I, el Batallador. Cuarto rey del pequeño reino de Aragón, en 1118 arrebata la ciudad de Zaragoza a los musulmanes. El conjunto escultural alcanza los 15 metros de altura. El monarca, con gesto sereno, contempla, desde su elevada atalaya, la urbe que acaba de incorporar a su reino. A sus pies, el león, símbolo de la ciudad. Reanudamos nuestro paseo, buscando nuestro siguiente objetivo, la efigie de Vicente Galve. Este concejal zaragozano disfruta merecidamente del reconocimiento de la ciudad, ya que desde ese cargo municipal, impulsa, durante la primera década del siglo XX, la construcción del parque que estamos visitando y que se inaugura en 1929 por Miguel Primo de Rivera. Muy cerca, se levanta el monumento erigido en honor de aquellos aragoneses que sufrieron los campos de concentración nazis. En 1985, la Asociación Amical de Mauthausen decide conmemorar en Zaragoza el 40 aniversario de la liberación de los campos de concentración. El alcalde de la ciudad, Ramón Sainz de Baranda, encarga al arquitecto Fernando Fernández Lázaro que realice un monumento que rememore tales hechos. 4 columnas de cemento recrean las barras de la bandera aragonesa, que en este caso simbolizan las rejas de los campos de exterminio. Volvemos sobre nuestros pasos para descender la escalinata que conduce nuevamente a la desembocadura de la cascada. Nos adentramos en el Bosque de la Amistad, en donde se alza, sobre un pedestal, el busto de Simón Bolívar, donado a la ciudad por el gobierno de Venezuela en 1970. Este caraqueño, nacido en 1783, es uno de los grandes protagonistas de la emancipación de la América hispana. La última parte de nuestro recorrido la iniciamos en el Paseo de Manuel Azaña, tomando como referencia la estación del tren infantil. Siguiendo su ruta, localizamos a nuestra derecha uno de los más notables monumentos que adornan el parque. Se trata del erigido en honor del Dr. Félix Cerrada en el año 1929, a iniciativa del Colegio de Médicos de Zaragoza. Nacido en Hernani en 1857, se licencia en Medicina en la Universidad de la capital aragonesa, en donde ocupa una cátedra. Ostenta durante un tiempo la presidencia de la Diputación Provincial y la alcaldía de la ciudad. Desde este último cargo, impulsa importantes actuaciones, como la red de alcantarillado, la beneficencia municipal,
y la repoblación del Cabezo de Buena Vista. Dos pedestales, unidos por un murete, conforman el conjunto arquitectónico. Sobre el de mayor altura, se sitúa el busto del doctor Cerrada. En el otro, el centauro Quirón, que inicia a Esculapio en los secretos de la medicina. Enfrente, se localiza el busto de Eusebio Blasco Soler, periodista, político y literato, nacido en Zaragoza en 1844. Activista político progresista y prolífico autor, se relaciona con importantes personalidades de la época, como el tenor Gayarre o Gustavo Adolfo Bécquer. Políticamente, con el discurrir de los años, evoluciona hacia posiciones monárquicas, llegando a desempeñar responsabilidades administrativas durante el mandato de Cánovas. Tras su escultura, puede disfrutarse de un bonito pozo. En el mismo costado, tras avanzar unas decenas de metros, se llega al memorial de Luis María López Ayue, originario de Barluenga, un pueblecito de la provincia de Huesca. Estudia la carrera de Derecho en la Universidad de Zaragoza, llegando a presidir la Corporación Municipal Oscense. Dirige el Diario de Huesca y cultiva la novela, la poesía y el cuento, centrando el hilo argumental de sus obras en el costumbrismo aragonés. Tras cambiar nuevamente de acera, descendemos por una suave pradera hasta llegar a la efigie de José Pardo Sastrón, nacido en 1822, en la localidad de Torrecilla de Alcañiz. Farmacéutico de profesión, es junto con Francisco Loscos Bernal, un destacado botánico que dedica buena parte de su vida a catalogar la flora de su comarca natal. Finalizamos nuestro recorrido en la pradera del Rincón de Goya, en donde se puede disfrutar de la Dama Ibérica, también conocida como Dama de Zaragoza o como el Monumento al Origen. Se trata de un impresionante busto femenino, de piedra de la Puebla de Albortón, tallado en ese mismo lugar por escultores integrantes de la Asociación Cultural Pablo Gargallo. Dispuesta directamente sobre el suelo, parece inspirarse en el arte ibérico, guardando no pocas similitudes con la Dama de Elche.